Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido a una localidad preciosa, pequeñita, pero muy importante en la historia de España, como es Castrillo del Val. Vais a alucinar de lo bonito que es esta localidad. Vamos ahora, que hemos quedado con su alcalde, para que nos explique dónde estamos y sobre todo parte de su historia. Hasta ahora. ¿Qué? ¿El ayuntamiento cerrado? ¿Dónde va a estar? A la sombra. Claro, últimamente los alcaldes, muchos de ellos están a la sombra. ¡Jorge! ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vaya nogal tenéis aquí en el pueblo, ¿eh? A punto de caramelo. Madre mía, está lleno de nueces, ¿eh? Está, y además están ya en flor, se ve la nogalina y estas en cuestión de semanas, pocas, ¿eh? Empezarán ya a caer. ¿Hay pelea aquí para cogerlas? No. Hombre, la gente no se pega, pero no queda ni una. Es que a mí me encantan así, cuando salen frescas. Claro. Esa que te manchas la mano, que las partes y te ensucias, luego se te queda esa nogalina en las manos que luego, por mucho que te laves, no sale. No. Pues no queda ninguna, pues ¿eh? Es que se las comen todas. Es una cosa que debería hacer la gente, probarla en fresca. No en... Son más ricas. Claro, son más ricas. Las lechitas esa que sacan. Esas, igual que los almendrucos. Bueno, Castrillo del Val. Así es, bonito bienvenidos. Pueblo, muy cerquita de la capital, y como siempre empezamos el programa igual situándolo en el mapa desde cómo se llega desde la capital de la provincia. Bueno, pues a ver, primero hay que decir que estamos a 10 kilómetros de Burgos, ¿no? Dirección Logroño, importante, ya para situarlo en el mapa, ¿no? Y hay dos vías de acceso, o bien por la carretera a Logroño, la actual Nacional 120, o bien por la carretera, la que en todo el mundo conoce en Burgos, que es la carretera de Fuentes Blancas. Fácil de localizar, sencillito, de Burgos. Total. ¿Eh? ¿Eso quiere decir que ha cambiado mucho el pueblo en estos últimos 20 años? Sí, sin duda. Todos los municipios del Alfoz, no ya solo de Burgos, sino de todas las capitales de provincia, sufrieron y han sufrido una expansión urbanística importante en los últimos años, ¿no? Este no ha sido menos, ¿no? Es verdad que luego... Que menos mal. Que menos mal. Que muchos de esos pueblos hubieran muerto, ¿eh? Yo creo. Sí. También es verdad que la influencia, somos unos parásitos cariñosos de las grandes ciudades, ¿no? ¿Cómo hablar? Me encanta como pero esas comparaciones que hace Jorge. Y digo lo de parásitos de forma, como he dicho, cariñosa, ¿no? Porque en definitiva vivimos de las grandes infraestructuras que se han montado en las ciudades, ¿no? Lo que son, pues desde depuradoras, planta, suministro de agua potable... Polígonos industriales, todo, es decir, los municipios que conformamos esos alfoces, bueno, pues estamos integrados en lo que es la ciudad, ¿no? Y vivimos también gracias a la ciudad, ¿no? Esta imagen, fíjate, esto solo se puede ver en los pueblos, mira. Hombre, es la esencia de los pueblos que se siguen teniendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, pues que aquí esto se ve, pero que es que en los pueblos todavía, aunque pertenezcamos, como tú bien decías, a Salfoz, sigue habiendo agricultura y sigue habiendo ganadería, ¿no? Claro, porque aquí se vive también de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Poco, pero se vive, sí. Todavía queda de forma, como en todos los pueblos próximos, queda una agricultura tal vez igual mal llamado de forma residual, pero a verla la hay. Buenos pastos hay aquí, buenas tierras de cultivo, ¿no? Y de hecho se siguen cultivando y se sigue pastando, ¿no? Pero ocurre en todos los pueblos, este no es una excepción, ¿no? Bueno, ¿Qué haríamos sin el campo? También es verdad. ¿Qué sería de nosotros? Ya que hemos ahora empezado a hablar de un poquito de qué se vive aquí en Castrillo, vamos ya con los servicios. Hemos dicho que estamos a 10 kilómetros de la capital, eso influye muchísimo en el vivir de este pueblo de Castrillo del Val. Obviamente la mayoría de los servicios desde Burgos, ¿no? Sí, bueno, hay servicios que evidentemente se prestan desde Burgos. Otros están mancomunados, porque para eso están las mancomunidades que se crearon ya hace muchos años y bienvenidas sean, y otros son servicios propios que también los ayuntamientos con el paso del tiempo hemos ido prestando, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que esos servicios que sí que es cierto que se vienen prestando, a veces no son como los de una capital, pero hay que tener en cuenta y no perder donde estamos ese norte, ¿no? Es decir, vivimos en un pueblo con nuestras ventajas, que son muchas y buenas, pero también, y también tenemos nuestras desventajas. Bueno, pues alguna puede ser esa, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí del pueblo local, por ejemplo? Servicios. Sé que ahí en el ayuntamiento tenéis hasta un restaurante. De mi amiga Sonia y un bar, tengo que decirlo, claro. No, y bien dicho, ¿eh? Y me parece además bien y hasta oportuno, que ¿no? Eso es un servicio que en muchos pueblos, te voy a decir, que se está perdiendo, y yo creo que el servicio más importante de los pueblos es el centro social, es el bar del pueblo.
Creo. Lo que acabas de decir es una verdad como un campanario. Uy, que aquí va a decir. Digo, si me dice gilipollez me queda. No, todo lo contrario. Los bares de los pueblos de Castilla, son auténticos centros sociales. Es decir, aquí no, ¿dónde se hace la vida en un pueblo, fundamentalmente? Pues lo que se ha hecho toda la vida en los bares, ¿no? Y si los pueblos son pequeños, esa pluralidad se convierte en singularidad y queda en un bar, y por lo tanto ese bar o esos bares o esos pocos bares que hay en los pueblos son esenciales. Y no tenemos cines en los pueblos, ¿eh? No hay cines, no hay centros comerciales, no hay grandes actividades de ocio, y por lo tanto la partidilla, lo que todo el mundo conoce en Castilla. Eso es cultura. Sí, ahí es donde se soluciona la vida del pueblo. Ah, que sí, ¿verdad que sí? Ahí se arreglan todos los males, en la partidilla. ¿Qué más servicios tenemos? ¿Cómo andamos de telefonía, de autobuses? Gracias a Dios estamos cubiertos, ¿no? Es verdad que todo es mejorable, pero lo esencial lo tenemos. Es decir, sí hay un servicio metropolitano de autobús público a la capital, con 4 servicios diarios que dan cobertura a lo más necesario. Es verdad que podía haber más, pues probablemente sí, pero bueno, cubren lo esencial. En cuanto a televisión, radio, cobertura, 4G, en fin, internet, carecemos de fibra óptica. Todo se ha dicho de paso. En la capital también. Ya, bueno, pero yo vivo aquí y aquí es lo que me toca defender. Entonces esa fibra óptica no la tenemos, pero sí que tenemos una conexión de ADSL, que la verdad funciona. No todo lo bien y rápido que nos gustaría, pero estamos cubiertos, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tienen todos los vecinos en todas las poblaciones, ¿no? Es decir, la verdad que la cobertura de servicios es francamente óptima, está adecuada al tiempo actual, y desde luego trabajamos en seguir mejorando todo aquello que tenemos, ¿no? ¿Y en qué estáis ahora? Hombre, ahora seguimos, mira, recientemente... Porque veo que la plaza está preciosa, está. Me encanta. Esa fuente me encanta también, ¿eh? Bueno, pues recién, hace ya un par de años o 3, se decidió, bueno, pues la modificación entera de la plaza, que no teníamos. Además, las plazas mayores de los pueblos hay que tenerlas. Si es que un pueblo sin plaza no era pueblo, y aquí teníamos muchos metros cuadrados, claro, que se ven. Es que fíjate, hasta casi el pilón, 4.000, casi 4.000 metros cuadrados, y bueno, pues la pusimos en valor, ¿no? Sí. Es decir, seguimos haciendo cosas, evidentemente sí. Ahí hay una máquina, ¿eh? Si la ves ahí misma, estamos haciendo jardín. Ayer mismo terminamos por la tarde un nuevo parque infantil, ¿no? Pues para los más peques del pueblo, que también tienen que disfrutar. También tienen, que son el futuro. Ojo, que hay que cuidar a los niños más que a los seguro jóvenes. Que ahí está el futuro alcalde. Segurísimo. O alcaldesa. Bueno, si le deja, porque llevar 20 años, ¿no? Sí, bueno, no, esto ya sabes. Sí, hombre, ¿cómo no vas a dejar a la gente? Claro, tienen que participar. Dentro de 20 años uno ya será más mayor. Oye, con esta plaza, Jorge, tiene que haber aquí unas fiestas importantes. Hombre, las fiestas nuestras son en San Juan. En San Juan. Claro, que es una época justo que en San Juan es cuando ya empieza el cole, ¿no? Han acabado el colegio, está comenzando justo el verano, y dices, ya llega el buen tiempo. Mentira. Sigue en San Juan, sigue haciendo frío. Es decir, ¿qué os vamos a contar a los vecinos de Burgos que en San Pedro, que son 5 o 6 días más tarde, hay que sacar la chaquetilla? La chaquetilla. Los de la Burgos, rebequilla, como dicen aquí. Los de Burgos la llevan siempre. Y Jorge, y aparte supongo que habrá hoguera de San Juan, pero ¿qué actos más importantes son de esas? A ver, la hoguera es el epicentro de las fiestas en honor a San Juan, ¿no? Está el Alto Castillejo, y es ahí donde se hace la hoguera, ¿no? Es el epicentro, ¿no? A partir de ahí, como en todos los municipios de nuestra provincia, ¿no? Hay actividades culturales, deportivas, de ocio, como no, también verbenas, etcétera, ¿no? Pero el epicentro lógico tiene que ser lo que tiene que ser, y que es la hoguera. Ya hemos comido, ya hemos bebido, ahora hay que bajarlo. ¿Cómo podemos bajar esas comidas? ¿Haciendo alguna ruta? ¿Algún paisaje especial? Sí, bueno, a ver, estamos en un entorno privilegiado por estar a 10 kilómetros de Burgos. Es decir, conocéis o vais a conocer el monasterio San Pedro de Cardeña, donde tenemos una ruta circular que se puede hacer perfectamente andando. Esa ruta circular nace aquí detrás, que está ahí señalizada, y como bien digo, nace y muere en el mismo sitio. Está el famoso ruta del Camino del Cid, también, claro, que precisamente en Castrillo es donde está uno de los hitos más importantes de ese camino, que es, como decía anteriormente, el monasterio San Pedro de Cardeña. Pero no nos olvidemos que por Castrillo del Val pasa un patrimonio de la humanidad, que es el Camino de Santiago. Está aquí al lado, claro. Está al norte del pueblo, que está aquí abajo, a pie de carretera a Logroño,
y ahí pasa un camino que puedes utilizarle perfectamente para ir a Burgos o bien en bicicleta o demás, ¿no? Tampoco nos vamos a olvidar que Atapuerca ¿Hasta qué lado también? está aquí al lado, en línea recta lo tenemos a 6 kilómetros, 7 kilómetros de donde estamos, ¿no? Y no deja de ser otro referente cultural de importancia mundial, ¿no? Es decir, se pueden hacer, ¿eh? ¿Pernoctar se puede aquí? Pernoctar se puede porque hay un hotel, ¿eh? Concretamente en Tomillares tenemos el hotel, no sé si esto de la publicidad No, y tal, hombre, no pasa nada. Vale, el Hotel Camino de Santiago. No pasa nada. Y se puede comer y se puede pernoctar, se puede... También hay un apunte que tengo que hacer, y a los que les gusta la naturaleza, en esa ruta circular es muy fácil encontrarse, no sé si a cualquier hora del día, pero puede ser que sí, corzos, ¿eh? Es decir, tenemos aquí un paraje... De fauna, claro, corzo, jabalí, lobo, Sí, sí. digo, No, lobo, lobo zorro, no. zorro quería decir, Sí, rapaces, bueno, ¿no? Sí, fundamentalmente yo me refiero al corzo, ¿no? Y eso te lo encuentras aquí a 3 kilómetros. Es decir, es una cosa que dices, no, ya 10 kilómetros está, sí, bueno, pues ahí, ¿no? Es decir, tenemos una naturaleza que bueno, pues merece la pena que se acerquen, que no estamos muy lejos, se puede comer, hay un restaurante aquí detrás, como bien decías, ahí, en fin, se pueden hacer. Pues Jorge, te dejo variando el nogal, a ver si cae alguna, ¿eh? Separémonos, no sé a qué nos den. Y yo me voy a ir a hacer un poquito del camino del Cid. Muy bien, muchísimas Aquí te gracias dejo. a vosotros. Vale. Muchas gracias. Muy bien, Adiós, Gerardo, Jorge. hasta luego. Legua, legua, buen camino. Legua, legua, como dice el Cid, este es el camino del Cid. Y oh, casualidades de la vida, aquí me hallo con don Alberto, que es Luque, que es el gerente del consorcio del Camino del Cid. Muy buenas. Muy buenos días. No estaba preparado, ¿eh? Este camino se usa y se usa bien, ¿eh? Lo usa mucha gente, es una ruta preciosa además que te lleva a un montón de pueblos al lado de Burgos y yo lo uso también y yo creo que es una buena recomendación, ¿no? Venirse por aquí al monasterio y disfrutar un ratito. Quizá además este trocito del Camino de Santiago es quizá lo más importante de todo el camino junto con Burgos y Valencia, ¿no? Porque aquí estuvo su familia. Sí, por supuesto. Justo ahí en esos muros, detrás de esos muros, ¿no? Hombre, el monasterio de San Pedro de Cardeña yo creo que primero es uno de los monasterios fundacionales de Castilla, que eso de fundacional igual hay gente que no lo entiende bien, pero quiere decir, ostras, que aquí se ha cocido un poco la esencia de Castilla, Sí, lo como mismo que el monasterio Noña, de que San Pedro de Arlanza, claro. Son sitios y el propio enclave pues ya te dice mucho, ¿no? De lo que buscaban esos monjes, etcétera. Aquí hay buena parte de la historia de Castilla y una parte de esa historia es la historia del Cid, ¿no? Así que en efecto es un punto neurálgico dentro del camino. Nosotros vemos también muchas veces en todos los programas, ¿no?, que se potencia muchísimo, obviamente, y además con razón, el Camino de Santiago. Nosotros también, estando en Burgos, pues lo que tenemos la obligación de potenciar un poquito y de conocer, casi primero conocer y luego potenciar, es nuestro Camino del Cid, ¿verdad? Sí, yo es que creo que conocer el Camino del Cid, al margen de la parte lúdica, el ocio, es conocer parte de nuestra historia. Es conocer nuestros pueblos desde una perspectiva muy distinta a la que solemos, pues no sé, a veces conocemos un pueblo pues para ir a comer a un mesón, lo cual está fenomenal, yo me apunto. Pero también es meterte en una perspectiva histórica, esto es lo que ha hecho lo que hoy somos, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista es también muy recomendable. Yo creo que la gente lo que valora es primero la figura del Cid, es como una especie de guía, ¿no?, que te va llevando, sumerge en una aventura medieval del siglo XI, pero además es como una puerta de entrada hacia esa historia nuestra que está mucho más presente de lo que creemos. La mayor parte de los pueblos por los que pasa la ruta son pueblos de repoblación, son pueblos que se crearon en ese momento o 2 siglos antes. Las demarcaciones territoriales en los pueblos son las mismas. Bueno, nuestros nombres, es que empezamos a verlo y no está tan lejos como parece, ¿no? El sitio en el que estamos prácticamente es igual que hace 500, 800 años, prácticamente igual. Sí. Eso es que es una pasada estar aquí, diciendo, si es que por ahí venían los caballos. Las torres románicas, este camino en efecto es un camino histórico, es también Cañada Real, o sea, se ha recorrido durante siglos y se sigue recorriendo y se seguirá recorriendo mucho después de que nosotros no estemos aquí. Incluso el propio paisaje que vemos es posiblemente un paisaje muy similar a lo que en su momento se pudieron encontrar. Es muy posible además que en torno Quitando los molinos. Quitando los molinos. Pero que ahora nos vienen también muy bien, oye, hay que decirlo todo, ¿verdad? Sí, esto forma parte del progreso, pero los cultivos del monasterio, las partes del pequeño bosque de quejigos, los robles, las pequeñas dehesas, ya no hay ovejas, pero en buena medida el paisaje puede ser bastante similar, sí. ¿Qué consejo darías a todo el mundo que nos está viendo de cómo hacer el Camino de Santiago para hacer
hacerlo. Cid también. Sí, perdón, claro, si es que se me va la pinta a mí también. También, Del Cid, es del normal. Cid. ¿Qué consejo darías? Porque es un camino diferente, no está tan ni politizado, ni turistiquizado, como Sí. se diga, ¿no? Sí, lo primero que les diríamos, uno, es un camino que te permite recorrer lugares a los que igual no irías, son lugares apartados y a lo mejor son sitios que no vas a pisar nunca a no ser que utilices esta ruta. Y te vas a encontrar con pueblos increíbles, que no te esperas. Eso No por solo de en pronto. Burgos, Valencia, En efecto, Comunidad Valenciana. así es, así es. 7 diputaciones. Ocho diputaciones. provincias y lugares muy especiales. Yo creo que, mira, lo que la gente siempre dice cuando recorre la ruta, y hablo de españoles y extranjeros, es uno, no me lo esperaba, y dos, la gente. Lo que más le gusta es la gente de los pueblos. Entrar es una ruta que no está masificada y te permite un contacto muy directo y muchas sorpresas. Y el trato personal es lo que hace que luego recuerdes tu viaje. Luego, lo que les diría es que entrasen en la página web del Consorcio Camino del Cid. Impresionante Sí. página web, también lo decimos, ¿eh? A mí me encanta, Sí, de está verdad. bien, está es bien, que es verdad. y además hacéis unos folletos en papel que son una maravilla para llevar con la bici mientras vas haciendo la ruta. Es una Sí, pasada. yo creo que creamos materiales para que la gente los use y se sienta cómoda con ellos y sean prácticos. Entonces, en la página web va a encontrar todas las formas de hacer el Camino del Cid, en coche, en bicicleta por carretera, en bicicleta por caminos, andando, etc. Hay caballo, que ya estáis haciendo además Sí, luchando sí. mucho para que muchos pueblos dejen ahí alguna cuadra para pernoctar, ¿verdad? Sí, hay mucho aventurero que se va con caballo, pero bueno, forma parte de la aventura y entender también que el viaje es esto, ¿no? Y a partir de ahí que empiecen a meterse, tenemos información muy buena y muy rápida de descargar, y que empiecen, si están en Burgos o si están en Castilla y León, que se acerquen aquí o a Soria y empiecen a recorrer uno de los pequeños tramitos. Yo creo que San Pedro de Cardeña y todo lo que es la zona de Castrillo por donde pasa el camino es una buena iniciación, ¿no? Para entender qué vamos a ver y qué vamos a recorrer. Pues usted tiene una difícil misión, ¿eh? De la que empezó con don Rodrigo, ahora es usted el jefe. No. Quiero que sigan haciendo el mismo trabajo Yo soy de la bien. Oeste, yo soy de la Bueno, Oeste. pero que me refiero que desde el consorcio que sigáis trabajando por este camino, potenciando y publicitando lo que yo creo que merece muchísimo la pena y que es un turismo diferente. Mira, hay gente trabajando en el Camino del Cid desde los pueblos, desde el propio consorcio, las 8 diputaciones que llevan apostando por esto más de 15 años. Solo poner de acuerdo en 8 diputaciones ya muy me parece... distintas. Yo creo que eso también es síntoma de que creen en el producto y de que es un producto muy bonito. Y de hecho, ahora mismo el turismo extranjero es el que más está fluyendo, porque funciona bien, porque se encuentran con una España diferente del sol y playa y una España además muy entrañable que la gente pues disfruta, ¿no? Pues nada, me voy a despedir de usted diciendo eso de, oh Dios, qué buen Un vasallo, vasallo, si hubiera buen señor. Mejor hay una que dice también el cantar, que dice, quien en un mismo lugar mora siempre, lo suyo no va a medrar. También Así es que verdad, vamos a pero yo movernos. decía lo de Dios porque me olvidé a ver sus muros. Entonces sí. Voy a buen ver si me destino. encuentro un poco, que ya me viene siendo hora mi edad, ¿no? Muchas gracias, voy Chao. al monasterio. Un gusto. Adiós. Bueno, pues ya hemos llegado al monasterio de San Pedro de Cardeña. Padre Abad, ¿qué tal? Bienvenido, muy bien, gracias. Bueno, lo primero, agradecerle que nos haya abierto las puertas del monasterio para conocer un poquito también la historia vuestra, ¿no? Porque aquí lleváis todos los años del mundo. Los monjes llevan aquí en el monasterio, que sepamos, unos 1100 años, alguno más. Ha habido periodos en la historia, sobre todo en el siglo XIX, que el monasterio quedó sin monjes, pero prácticamente durante esos 1100 años ha habido monjes aquí, historiados, o sea, documentados. Suponemos que todavía algunos siglos más ha habido monjes, pero eso ya es suposición. Por lo tanto, estamos hablando de piedras y de muros ya del siglo X, románicos, XI, hasta llegar un poco al XV, XVI, que ya fue cuando esto ya... Sí, el barroco es la época barroca es cuando más se construyó. Pero aquí conservamos construcciones desde el siglo XI, incluso algunos la datan, que es la Torre del Cid, la construcción más antigua que conservamos, del siglo X. Pues hábleme de esa torre, tan famosa. La Torre del Cid, sí, era una torre asociada a la iglesia románica que había aquí en el monasterio, tiene elementos más bien de defensa,
Y se llama del Cid porque es de la época del Cid, o sea, del siglo XI más o menos. Es de las torres más antiguas que quedan aquí en la provincia de Burgos. Y la recorre una escalera de caracol en el interior sin eje central, que es también muy bonita. De esas que ves todo mirando así, ¿no? Esa es. Te pones abajo y es como una escalera de un caracol que sube. ¿Qué queda del románico de esa torre? ¿Se puede ver algún canecillo, no? Sí, sí, la parte baja, esa torre tiene varias estructuras constructivas. La parte baja es del siglo XI, después tiene otra parte que es del siglo XII, XIII y hasta la última que es del siglo XV. Incluso dentro, los estudiosos dicen que alguno de los capiteles es más antiguo todavía, tiene vestigios visigóticos, como que hubieran estado hechos antes y hubieran sido reutilizados para cuando construyeron la torre. Pero bueno, eso son hipótesis, ¿no? ¿De qué se vive ahora? Nosotros vivimos de la oración y también del trabajo de lo que hacemos nosotros. Cada monasterio procura su subsistencia por sus propios medios. Y en nuestro caso concreto, en este monasterio, pues lo que hacemos es envejecer. Muchas cosas, sí. Hay muchas cosas. Envejecer vino en la bodega, hacemos el licor típico de aquí, el licor de hierbas que le llamamos licor tizona. También tenemos una tienda, atendemos el turismo que nos llega y después pues los medios de una familia, ahorrar y ir gastando poco. Bueno, hemos hablado un poquito de todos los sitios. Obviamente no podemos hacer en este programa hablar todo el monasterio, sí que vamos a escoger 4 cositas. Ya hemos hablado de esa torre, ahora también queremos saber de lo principal, de los primeros remotos que vivían nuestros aquí, sus compañeros. Los primeros monjes. Y de esa bodega, ¿no? Del siglo XI, sí, donde envejecéis un vino maravilloso, el Valdebegón. ¿Cómo es esa bodega? La bodega es una de las bodegas más antiguas de España, es del siglo XI, aunque los monjes ya sabemos que tenían viñas en este monasterio en el siglo X. El libro más antiguo que conservamos comienza en el año 899 y allá por el principios del siglo X ya hay una donación de una viña de aquí, del pueblo de al lado, de Castrillo del Val, en la que unos señores donan una viña a los monjes y también hay viñas donadas en Villariezo, etcétera, ¿no? Entonces los monjes tenían viñas y suponemos que empezarían a hacer vino desde entonces. ¿Puede ser la bodega más antigua en uso que hay en España? Puede ser, desde luego, sí, sí. Caray. Y gestionada por monjes actualmente en España solamente hay 2, esta y otra en Navarra, en la bodega de la Oliva. Este vino que yo le he probado es muy, muy rico, ¿eh? Es muy bueno, sí. Aparte también de donde hacen el licor, también tener una licorera, esta no es del siglo XI, ¿no? Pero bueno, pero aquí es donde La fórmula es antigua, la fórmula de licor es del siglo XVIII. Los monjes de aquí, había uno, en todos los monasterios había un monje que era farmacéutico, es decir, hacía medicinas. Y en lo mismo que hacía medicinas, hacía licores, porque prácticamente el licor era tomado casi como una medicina, no como un reconstituyente. Y entonces la fórmula nos llega desde el siglo XVIII. Está formada por 28 ingredientes, entre hierbas, especias, frutas, etc. ¿Qué no vamos a decir? Bueno, los 28 no se pueden decir, ¿no? Es una fórmula secreta. Sí, sí, sí. Y así hasta la tumba. Sí, 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 sí. Digo lo de la tumba porque así, hilo conductor, y aquí tenemos un sepulcro también de los personajes más famosos de la historia de España, ¿no? Sí, sí, así es. Como es el Cid y Jimena. Tenemos el sepulcro del Cid y Jimena, incluso algunos de sus restos están aquí. O sea, no todos saben que la mayor parte están en la Catedral de Burgos, no todos, pero unos pocos están aquí, otros pocos pues están en el Arco de Santa María de Burgos, otros pocos están en la Real Academia de la Lengua Española, otros pocos están en Chequia, en Alemania, en Francia, y unos pocos los tenemos aquí. Una cosa muy curiosa, una historia bastante graciosa, si tienes un poco de tiempo te la cuento. En el siglo XIX, cuando el monasterio estaba abandonado, no había monjes, había aquí un colegio de escolapios. Y en el claustro antiguo, en el claustro del siglo XII, es el claustro de los mártires, donde murieron aquí 200 monjes en el siglo X, y se supone que allí fueron enterrados y allí se les empezó a dar culto. Pues estos frailes escolapios hicieron unas catas para ver si encontraban en ese claustro algún hueso de mártires, pero no encontraron ninguno. Sin embargo, encontraron una caja donde había unos huesecillos y un documento que decía: estos huesos son del sepulcro del Cid y doña Jimena. Los huesos de aquí ya estaban sacados y en la ciudad de Burgos. Bueno, pues entonces estos frailes escolapios preguntaron al obispo que qué hacían con esos huesos que habían aparecido ahí, y el obispo les dijo: pues metedlos ahí en el sepulcro.
y en el sepulcro los metieron. Nos cercioramos en el año 90 que ahí estaban, y ahí están esos huesecillos. Qué Quizás son maravilla. los huesos más verídicos de todos los que hay por ahí circulando. Qué maravilla, y ver las imágenes que estamos viendo a vista de pájaro que no se habían visto nunca tampoco de ese sepulcro, ¿no? Ya para terminar, ese claustro también es espectacular. El claustro románico, sí, sí, sí. ¿Qué me cuenta? La parte que nos queda es una cosa, digamos, especial. Normalmente el claustro suele tener, los claustros románicos suelen estar sobre dos columnillas, ¿no? Los capiteles están como el claustro de Silos, ¿no? etc. Y este claustro no, es una sola columna, y sobre todo la variación de piedras rojas y blancas que hay, ¿no? El claustro fue hecho a principios del siglo XII, allá por el año 1140. Suponemos que estaban las 4 pandas del claustro románico, actualmente solamente nos queda uno, y gracias a Dios. Y es un claustro muy típico, por lo que se conoce al monasterio en buena medida. ¿Viven bien? ¿Los hermanos? Sí. Sí. ¿Cuántos son Como actualmente? Dios quiere. Actualmente estamos de comunidad 16 hermanos. Bueno, también me gustaría decir que hay mucha gente que necesita paz en la vida, más de lo que nos creemos, y que aquí pueden venir una temporada a buscarse a sí mismos, a estar solos o a buscar al Señor. Sí, aquí acogemos a gente que quiere vivir con nosotros unos días, pues como unos amigos de casa, ¿no? Y entonces pueden participar siempre en nuestras oraciones, están en un clima de silencio, de recogimiento, comida sana y casera. Y bueno, realmente la gente que viene aquí suele repetir, lo cual es buena señal. No se come mal. Creo que no. Ni se bebe mal, claro, con este vino que le tenemos ahí mismo, ¿no? Sí. Eso es una maravilla. Así es, sí, sí, sí. Pues padre, ha sido para nosotros un placer disfrutar de este convento, de este monasterio, y sobre todo ver esas imágenes tan bonitas que estamos viendo. Se lo volvemos a agradecer porque para nosotros ha sido muy bonito, y nada, aquí le dejamos ya descansando, y que no perturben más nadie la paz de este convento, como os dice aquel. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes decirles nada, que si quieren seguiremos dando un paseo por la provincia. Adiós. Adiós, padre. Hasta luego. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué desea? Pues primero un buen queso. Un queso. Queso. El mejor es este. Y algo de chocolate. De chocolate. Que además ahí tienen tiene varios. la clasificación del... El blanco con yogur, por ejemplo. ¿Y con qué? Un buen vino para acompañarlo. ¿Un buen vino? Sí. Pues el mejor vino es el vino Valdegón, al ser la botella grande el Magnum, tiene pues 1,5 litros. Y al ser mayor la botella se conserva mucho mejor el vino.